Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de la marca Trump y todas las implicaciones que tuvo después de esta semana de las elecciones en los Estados Unidos. No se vayan, empezamos. Muy buenas, muy buen día. ¿Cómo están? Hola, Cris, ¿cómo estás? Hola César, ¿cómo estás? Bien, bien. Pues hoy vamos a hablar, Chris, de el tema de la semana, del tema de Donald Trump, la construcción de la marca y más importante, bueno, no más importante, pero también paralelo a eso, Chris, al tema de la marca Trump, habría que hablar también del consumidor Trump, es decir, del votante, ¿no? Porque ahora resulta que nadie se lo esperaba, Chris. Nadie se esperaba que fuera a ganar Trump. Y bueno, pues ya, es una realidad. Tenemos nuevo presidente, bueno, hay nuevo presidente, y digo tenemos porque tenemos implicaciones el mundo entero y tan es así que generó una buena agenda desde hace unas cuantas semanas, Chris. Sí, claro, y en ese sentido, pues digo, sí, para mucha gente fue como una gran sorpresa, pero pues, la verdad es que Para ti también, mismo incluso, ¿no, incluso Chris? para mí mismo, ¿no? Digo, era como esta incertidumbre, ¿sabes? De saber, bueno, igual y si queda, igual no queda, porque, digo, habíamos seguido como las tendencias como de una manera como muy cercana y las encuestas estaban como muy cerradas. Entonces, pues sí, obviamente había como toda la especulación y demás. Pero pues sí también es muy claro haciendo como una revisión de todo lo que ha implicado pues el branding y la marca y que precisamente estaba revisando como muchas cosas y pues a mí en lo personal se me hace como bien interesante porque aparte pues es algo que ya platicábamos con el caso de Nación 321 que precisamente pues la parte del voto millennial, ¿no, César? Es la parte que hay que desglosar, Chris. La gente se pregunta, la gente cuestiona por qué ganó Trump. Bueno, es una cuestión muy compleja. Vamos a tratar Es muy compleja, entre otras cosas, pues porque yo no soy gringo y yo no vivo en los Estados Unidos. Creo que tú tampoco eres gringo, Chris, y tampoco vives en los Estados Unidos. Con lo cual esto nos imposibilita tener una mayor aproximación, pero yo hago algunos análisis. Uno, Chris, ¿por qué gana Trump? Bueno, entre otras cosas porque digamos que se le voltea el voto, es decir, estoy empezando a leer a algunas personas, incluso algunos profesionistas, algunos colegas, algunos profesionales, hablando de la poca credibilidad o la crisis en la que se encuentra la industria de las encuestas. En este sentido, es decir, las encuestas dijeron que iba a ganar Hillary y resulta que, pues no, que gana Trump. Un apunte. Y bueno, las referencias con respecto a esto es el tema del Brexit, el tema del tema de las FARC o de la paz en La Colombia. paz en Colombia. Las referentes, ¿no? Es decir, ya llevan mucho, es lo que dicen, ¿no? Ya llevan muchos errores. Momento, sí ganó Hillary. Es decir, en el voto popular de los Estados Unidos gana Hillary por una mínima diferencia, pero gana en el voto popular. Lo curioso aquí, Chris, es el antisistema, es decir, el discurso antisistema que fue el de Trump, curiosamente lo hace ganar el sistema, Chris. Es decir, el sistema electoral americano, gringo, hace ganar a Donald Trump. Entonces, ese es un primer punto. El segundo punto es el tema del discurso. Y esto lo he explicado en diferentes formas, principalmente en Twitter, lo he explicado. Es decir, cuando tienes un discurso, la gente lo resume muy fácil, muy simplón, ¿no? El discurso xenófobo, el discurso racista, el discurso misógino. Pues es que Estados Unidos, Chris, no es Nueva York, no es Washington, D.C., no es Miami Beach, no es San Francisco, no es Los Ángeles, Ajá, no es exacto. Beverly Hills. O sea, Exactamente. no, eso no es Estados Unidos, Chris. Estados Unidos es algo mucho más complejo, mucho más fragmentado, en donde ahí es donde precisamente gana Trump. ¿Por qué? Pues porque quiero que le digas a un gringo de la zona centro de los Estados Unidos que se dedica a cuidar vacas o a la agricultura, Chris, y estoy poniendo específicamente la zona centro de Estados Unidos,
que es altamente católico, ultra conservador, con bajos estudios, y aquí no estoy diciendo que sean tontos, ¿no? Bajos estudios, bajo nivel de estudios. Quiero que le digas a ese personaje, oye, nos va a gobernar una mujer. Claro, no, y aparte, ahí hay como precisamente todas estas implicaciones por el cual la marca y el branding pues de lo que construyó Donald Trump alrededor de su imagen política, pues es lo que a mí me llama la atención, ¿no? Empezando por la parte del lema, ¿no? Esta parte de Make America Great Again. O sea, ese es para mí, y desde mi muy particular punto de vista y desde mi análisis, es centrar como las cosas en volver a esos años dorados de que mucha gente pues sí anhelaba, ¿no? O sea, en donde incluso haciendo como un análisis visual de cómo las imágenes, las fotos de Donald Trump en esta campaña electoral, pues es como el gringo, como el típico gringo, o sea, la verdad, o sea, como el típico norteamericano. Y aquí hay algo como también bien interesante que pues es como el abuelito, ¿no? Tiene como cierto como aire de entrañable, de buena onda, no sé, digo, yo, y es como mi perspectiva, ¿no? A final de cuentas, digo, yo no vivo en Estados Unidos, no soy ciudadano estadounidense, ni nada, pero sí es como, creo que hay una construcción precisamente en esta parte para mucha gente que sí le hizo clic. ¿Por qué? Porque pues precisamente también el rollo de que una mujer venga como a gobernar lo que pues en la hegemonía se dice que es la nación más importante a nivel internacional, o sea, es a nivel mundial. A nivel mundial, entonces, la nación más importante a nivel mundial es como una mujer nos va a tener como las riendas de esto, ¿no? Es como demasiado disruptivo, demasiado fuerte para ciertos sectores de la población. Claro. Y entonces aquí nos enfrentamos a otra cosa, Chris, que tiene mucho que ver con lo que normalmente nosotros hablamos, ¿no? Es el storytelling, es decir, la construcción de la narrativa, la construcción de la historia de la campaña de Donald Trump contra el story doing. Exactamente. Es decir, y vamos a explicarnos, es decir, una cosa es la campaña, es decir, la construcción, insisto, de la historia, y que era muy clara, ¿no? Y que normalmente así es en una elección. Es decir, una elección se plantea siempre en una situación de bipolar, por así decirlo. Es decir, una cosa contra la otra. ¿Por qué? Porque la vida es mucho más compleja, pero el electorado es mucho más simple. Entonces, tienes que plantear una cosa contra otra y normalmente son opuestos, ¿no? Entonces, mientras Hillary Clinton representaba la conservación del establishment, pues Donald Trump se tiene que ir para el otro lado y presentar una opción, como tú lo dices, una opción disruptiva en donde pues tengan que romper, es decir, la propuesta es romper contra eso. ¿Y qué implica romper? Pues volver a América grande, porque el modelo neoliberal, el modelo de globalización, pues ya no da, y ya no le da a esta gente. Es decir, a esta gente se le dijo que iba a ser, le iba a ir padrísimo, y resulta que no le ha ido padrísimo. Resulta que Detroit ya no arma coches, resulta que pues sí, no han visto unas grandes mejoras en su nivel de vida. Y entonces ahí están las construcciones, ¿no? Y bueno, Hillary Clinton decía, no, todo va a estar chido, y la típica frase de, todo va a estar mejor mañana. Esas son las dos narrativas. Pero entonces vamos al story doing, es decir, ir a votar. Exacto. Un dato, Chris, un solo dato. Del 2008, vamos a imaginar las elecciones del 2008, 2012, 2016. En 2008, el Partido Demócrata, el partido de Hillary Clinton, saca 69 millones de votos. Okay. En el 2012 saca 65 millones de votos. Y ahorita saca 59 millones de votos. Es decir, en 8 años, Chris, ha perdido el Partido Demócrata 10 millones de votos. Ahora, lo interesante es, ¿ese voto se ha ido al Partido Republicano? No, Chris. El Partido Republicano en las 3 elecciones que acabo de mencionar ha estado fluctuando en los 59 millones de votos. Es decir, unos miles más para arriba, unos miles más para abajo. Pero anda ahí, es decir, se ha mantenido muy estable. Okay. Ojo, ¿qué es lo que pasó? Pues que la construcción de la narrativa, es decir, el storytelling de Hillary Clinton, no los llevó al storytelling, no los llevó al voto.
Exactamente, y es ahí donde muchas cosas se pierden, precisamente en toda esta parte de las marcas, ¿no? Que sí hacemos un storytelling, pero no hay un storytelling, es decir, no hay una reacción, no hay pues lo que se busca del usuario, del votante en este caso como tal. Entonces, pues sí, a lo mejor tienes un buen storytelling, pero pues si la gente no va, pues hay algo que pues ahí no está machando y que incluso también creo que tiene que ver con estas nuevas como reestructuras de pues la gente que está votando, ¿no? Y otra cosa importante, Chris, ya yéndonos al consumidor, es decir, pues al votante, Hillary Clinton apostó por las pequeñas, por las minorías, es decir, los negros, los latinos, los chinos, las mujeres, etcétera, etcétera. Ahí fue donde quiso juntar sus caniquitas, como decimos habitualmente, y Donald Trump iba al típico americano, por así decirlo. Exactamente. Ahí, en cuanto a electorado, es casi lo mismo, o sea, son casi los mismos 60 millones de votantes. Es decir, esto de que Estados Unidos está dividido es cierto, está dividido de esa manera. El punto está en que dos datos surgen ahí o han surgido después ya de los análisis de la información y de cómo votó el americano. Dos datos en particular, bueno, tres datos. Uno, los latinos que después de que fueron, digamos, vejados, vilipendiados, etcétera, etcétera, cagados prácticamente por Donald Trump, que se pensaba que los latinos iban a votar por Hillary Clinton, el 30% de los latinos que votaron por Donald Trump. Exactamente. Y lo peor, Chris, después del misógino, bárbaro, bruto, mandril, etcétera, etcétera, más del 40% de las mujeres votaron por Trump. Por Trump, exactamente. Y bueno, el tema de los millennials, a quien le apostó mucho Hillary Clinton, es decir, una campaña muy, muy enfocada a los millennials, pues los millennials no salieron a votar. Exactamente, y eso es como lo que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Y que precisamente, pues, a raíz de eso yo lo platicaba y decía, y que lo platicábamos con el video pasado de Nación 321, pues que el millennial tiene como esta apatía, o sea, o yo por lo menos desde mi punto de vista siento que hay como esta apatía al asunto de la acción, ¿no? O sea, sí hay como mucha queja, sí hay como, pues a lo mejor inconformidad por parte del millennial, pero no hay como una acción ya sea a favor o en contra o en algo, ¿no? O sea, yo no veo como esa acción como tal. Y entonces, pues esto precisamente fue lo que vimos en esta campaña electoral y que muy probablemente pues lo que vamos a ver en el 2018, que incluso pues es como lo que vimos en la parte del Brexit, ¿no? Que sí, primero era como toda esta parte de no, es que cómo nos vamos a salir de la Unión Europea, ahora que sí la vieron como clara y que sí que se iba a pasar el hecho de que la Gran Bretaña se saliera de la Unión Europea, pues entonces sí el millennial dijo, es que cómo nos quitas como el derecho de que yo me pueda ir a estudiar libremente a una universidad en cualquier parte de Europa sin como tanto rollo, ¿no? Pero pues precisamente no hubo una acción de por medio. Y entonces esto se ve reflejado, Chris, muy interesante, en el discurso que da, conferencia de medios que da Barack Obama el día siguiente en el patio, no me acuerdo cómo se llama, el patio de la Casa Blanca, en donde hizo un llamado muy particular a los millennials, a los jóvenes, que les dice, está bien que se enojen, está bien que se indignen, pero hay que hacer las cosas. Exactamente. Interesantísimo ese discurso, esa conferencia de Barack Obama. Hizo un llamado muy particular y entonces aquí el punto, Chris, es, pues sí, los millennials están muy activos en los tweets, en el compartir, en el no sé qué, pero pues no están no están llevando a la acción, es decir, piensan que nada más así se demuestra, y no, diría mi madre, el movimiento se demuestra andando, entonces hay que ir a votar. Y entonces aquí ya lo último que quedaría, Chris, para ir cerrando, pues es el tema de cómo exhortar a los jóvenes, y hay que volver a decir, ¿quiénes son los millennials? Los nacidos entre 1980 y el año 2000. ¿Cómo exhortar a los jóvenes para entender que tienen que expresar
no únicamente verbalmente, no únicamente en un Snapchat, no únicamente en un meme. Tienen que expresar a través de las acciones su forma de pensar. Exactamente, y entonces, pues llevar precisamente esas acciones a algo como muy concreto. Es decir, la acción no es hacer el tweet, no es generar toda una serie de leads en Twitter, o de faps, o de retweets, sino es hacer una acción concreta en la vida real. Que nos quede muy claro que las cosas suceden en la vida real. Y algo que a mí sí me gustaría decir y cerrar en este sentido es, ok, hay mucha queja. Va, ok, está bien. Yo no digo que no nos quejemos, que no haya queja, pero ¿dónde están las acciones propositivas para? Entonces, eso es lo que hay, ¿qué se va a hacer? Y al final, Chris, también hay que destacar una cosa. Eh, Donald Trump gana históricamente es la campaña que menos ha tenido inversión como campaña publicitaria. Es la que menos ha tenido y con eso gana. Entonces, ahí hay una cuestión de que es decir, el discurso sí provocó la acción en el caso de Donald Trump, sí provocó que los votantes republicanos salieran y mostraran su inconformidad a través de esto. Insisto, el tema de la inconformidad es mucho más complejo. Esto nos lleva a cuestiones ideológicas que vienen de atrás de 35 o 40 años y que, bueno, no tiene sentido por el tipo de temas que nosotros tocamos, pero sí hay que destacar que es la campaña publicitaria, la campaña pues sí, política más barata de la historia de los Estados Unidos y la ganadora. ¿Qué va a venir? ¿Qué es lo que pienso que va a venir? Pues vienen cambios en el modelo geopolítico, es eso evidentemente, vienen transformaciones en el mundo, en donde quiero poner un acento muy particular, Chris. Tenemos que meternos a estudiar, tenemos todos, la gente que nos dedicamos a esto, tenemos que meternos más a estudiar el tema del Big Data. El futuro del mundo en general viene por el Big Data. Exactamente, y entonces pues empezar a hacer las cosas y a ver cómo va funcionando toda esta parte con esta reestructuración y pues apostarle a toda esta parte del Big Data, como bien dices. Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Nuestras redes sociales no aparecen aquí, aparecen abajo en la descripción. Gracias a los que le han dado like, los que se han suscrito al canal, a los que nos dan like, a nuestros, ya empezaron los haters, Chris. Gracias a nuestros haters. Comenten, por favor, coméntenos, déjennos comentarios, sí los estamos tomando en cuenta, necesitamos que nos vayan orientando más en ese sentido. Gracias y hasta pronto.